Buenos días y bienvenidos a la clase de fisiología. En esta oportunidad vamos a hablar del control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. Los contenidos de esta clase van a ser los mecanismos de control a corto plazo, mecanismos de control a largo plazo y el control humoral de la circulación. Necesidades específicas de flujo sanguíneo en los tejidos. Cada tejido tiene la capacidad de poder controlar su propio flujo dependiendo de sus necesidades metabólicas. Estas necesidades específicas van a depender de las diferentes funciones que tengan los tejidos, ya que algunos van a tener necesidades especiales, así como también van a depender del grado de actividad que tengan. Entre las necesidades específicas podemos citar el aporte de oxígeno, el aporte de otros nutrientes, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, entre otros, la eliminación del dióxido de carbono que se produce, de los hidrogeniones, el mantenimiento de las concentraciones de iones y el transporte de hormonas y otras sustancias. En el organismo encontramos variaciones del flujo sanguíneo en los diferentes tejidos y órganos según las funciones y los requerimientos que estos tengan. Pero ¿por qué se presentan estas variaciones? ¿Por qué no se produce un flujo constante a todos los tejidos? Sencillamente porque si existiera este flujo constante a todos los tejidos, se necesitaría muchas más veces el flujo de sangre que el corazón puede bombear, produciendo un mayor trabajo cardíaco. Al haber un control exacto del flujo de los tejidos, estos no padecen deficiencias y a la vez la carga de trabajo del corazón se va a mantener al mínimo. ¿Cuáles son entonces los mecanismos para el control del flujo sanguíneo? A esto los podemos dividir en dos grupos, los que se producen al corto plazo, los cuales son cambios rápidos que se establecen en cuestión de segundos a minutos, y los cambios a largo plazo. Estos son más lentos, pueden requerir de horas, días, semanas o meses. Con respecto al corto plazo, tenemos dos factores fundamentales que van a intervenir. Por un lado, el metabolismo tisular y por otro, la disponibilidad de oxígeno. Con respecto al efecto del metabolismo tisular, cuando se produce un incremento de este, va a haber un aumento del flujo sanguíneo al corto plazo. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el músculo esquelético. Cuando se produce un incremento de hasta 8 veces con respecto a lo normal en el metabolismo, se va a producir un aumento del flujo hasta 4 veces en el corto plazo. El oxígeno es el nutriente más importante y necesario de los tejidos. Cuando este disminuye, el flujo tisular va a aumentar. Existen dos teorías para explicar la regulación local cuando cambia el metabolismo tisular o la disponibilidad de oxígeno. Por un lado tenemos la teoría vasodilatadora, según la cual cuanto mayor sea el metabolismo o menor la disponibilidad de oxígeno o algún otro nutriente en los tejidos, mayor va a ser la velocidad a la cual se forman sustancias vasodilatadoras en los tejidos que luego van a difundir a los esfínteres precapilares, metaarteriolas y arteriolas para provocar la dilatación. Estas sustancias van a aumentar cuando se reduce el flujo sanguíneo o cuando el flujo sanguíneo es constante pero aumenta el metabolismo del tejido. El efecto va a ser la vasodilatación de las arteriolas con un incremento del flujo sanguíneo de los tejidos y la vuelta a la normalidad de las concentraciones tisulares de los metabolitos. Es probable que sea una combinación de las sustancias vasodilatadoras que se producen y se liberan lo que contribuya a regular el flujo sanguíneo. La otra teoría es la de la falta de oxígeno o falta de nutrientes. El oxígeno y otros nutrientes son necesarios para que se produzca la contracción muscular. Los vasos sanguíneos simplemente se relajarían en ausencia de una cantidad adecuada de oxígeno, dilatándose de forma natural. A la vez, el aumento del metabolismo sería otro factor que provocaría la disminución de la disponibilidad de oxígeno. El número de esfínteres precapilares abiertos en un momento dado es proporcional a las necesidades nutricionales que tenga un tejido. Estos se van a abrir y se van a cerrar varias veces por minuto, proporcionalmente a las necesidades metabólicas de oxígeno que tengan esos tejidos. Estas aperturas y cierres cíclicos son los que se conocen como vasomotilidad. Cuando las concentraciones de oxígeno aumentan, los esfínteres y las metaarteriolas se van a cerrar hasta que se consuma nuevamente ese oxígeno y se repita el ciclo. Lo que se cree en realidad que ocurre es una combinación de la teoría vasodilatadora y de la teoría de la falta de oxígeno para la regulación al corto plazo.
En esta imagen vemos representado el flujo sanguíneo local. Tenemos una metaarteriola, se observan las células musculares, una ramificación capilar con un esfínter precapilar y las células de los tejidos que son irrigadas por estos capilares. Lo que ocurre entonces cuando hay una disminución de la llegada del oxígeno o un aumento del metabolismo tisular, va a haber una caída del oxígeno en los tejidos. Esto va a ser el estímulo para que se produzca la relajación de las arteriolas y los esfínteres precapilares, lo cual va a producir una llegada de un mayor flujo de sangre, lo que va a aumentar la disponibilidad de oxígeno. Cuando se produce un incremento en la presión arterial en el organismo, se va a producir un incremento del flujo sanguíneo de los tejidos. Pero este incremento en los tejidos rápidamente vuelve a la normalidad, aunque la presión arterial se mantenga alta. Esto es lo que se conoce como autorregulación del flujo sanguíneo. Para esto existen dos teorías que podrían explicarlo. Por un lado tenemos la teoría metabólica, la cual está explicada un poco por los conceptos que ya vimos previamente. Cuando hay mayor presión, es decir, una presión elevada, habría más llegada de oxígeno, de otros nutrientes, más llegada de líquido, y a la vez se produciría un lavado de los vasodilatadores, es decir, la corriente sanguínea se lo llevaría. Esto provocaría la vasoconstricción de los vasos sanguíneos y el retorno del flujo casi a la normalidad. Por otro lado, tenemos la teoría miogénica. Esta se basa en el estiramiento de la pared de los vasos sanguíneos, lo cual provoca la contracción del músculo liso de la pared. De esta manera, una presión elevada estiraría los vasos, lo que provoca a la vez la constricción vascular, devolviendo el flujo casi a la normalidad. Esto no ocurriría con presiones bajas, ya que el estiramiento es menor, por lo tanto los músculos se mantendrían más relajados. Cualquiera de estas dos teorías produce el retorno del flujo a la normalidad. Control del flujo por medio de factores de origen endotelial. Las células endoteliales sintetizan sustancias que cuando son liberadas pueden afectar también el grado de relajación o contracción de la pared arterial. Dentro de los factores de relajación tenemos por ejemplo el óxido nítrico. Este es un gas lipofílico que tiene una semivida muy corta, es de segundos. Este es liberado en respuesta a diferentes estímulos químicos y físicos. Como ejemplo de factores de contracción tenemos la endotelina. Este es un potente vasoconstrictor, es un péptido y el estímulo habitual para su liberación es el daño del endotelio. Vamos a ver ahora el mecanismo de control a largo plazo. Como comentamos al inicio, la regulación a largo plazo puede demorar días, semanas o más tiempo en desarrollarse. Esta regulación consigue un control más completo del flujo sanguíneo. Es importante cuando cambian las demandas metabólicas del tejido a largo plazo. Esto es que requieren un aporte crónico de oxígeno y otros nutrientes. El proceso recibe el nombre de angiogenia. El mecanismo consiste en cambiar la cantidad de vascularización que tengan los tejidos. Si el metabolismo del tejido aumenta durante un tiempo prolongado, va a aumentar la vascularización. Por el contrario, si disminuye el metabolismo, va a disminuir también la vascularización. El tiempo que requiere puede variar dependiendo de muchos factores. Los principales, la edad y el tipo de tejido, siendo mucho más rápida en los tejidos más jóvenes. El oxígeno, al igual que en la regulación al corto plazo, es importante ya que la falta del mismo o el exceso van a ser factores que van a intervenir en el grado de vascularización. Los factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento de fibroblastos, el de endotelio vascular y la angiogenina, son aislados de tejidos con aportes sanguíneos inadecuados. Estos factores favorecen el desarrollo de vasos nuevos. Cuando se bloquea una arteria o una vena en algún tejido en alguna parte del organismo, se va a desarrollar un canal vascular nuevo que va a rodear el bloqueo y va a permitir que se vuelva a suministrar sangre al tejido que está afectado. Por lo menos esto lo hace parcialmente. Esto es lo que se conoce como el desarrollo de circulación colateral. El control humoral de la circulación hace referencia a todas aquellas sustancias con efectos vasoconstrictores o vasodilatadores que son segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo, como las hormonas y los factores producidos localmente. Entre las sustancias vasoconstrictoras tenemos la noradrenalina y la adrenalina. La noradrenalina es un potente vasoconstrictor, la adrenalina es menos potente. Las terminaciones nerviosas simpáticas en los tejidos liberan noradrenalina,
La médula adrenal la libera y circula por sangre, provocando el mismo efecto que la estimulación simpática directa. La angiotensina 2 también es un potente vasoconstrictor, este contrae pequeñas arteriolas y tiene un papel importante en la regulación de la presión arterial. La vasopresina, hormona antidiurética, es aún más potente que la vasopresina, se forma en el hipotálamo, se libera en cantidades mínimas y tiene una función importante también en la reabsorción de agua. Con respecto a las sustancias vasodilatadoras, tenemos las bradicininas. Las cininas provocan una vasodilatación potente cuando se forman en la sangre y en los líquidos tisulares. Estos son pequeños polipéptidos que una vez formados persisten pocos minutos y son inactivados. Las bradicininas provocan una dilatación arteriolar potente y aumentan la permeabilidad capilar. La histamina se libera en todos los tejidos cuando sufre daños o se inflaman y tienen, al igual que las bradicininas, un efecto vasodilatador potente y también aumentan la permeabilidad capilar. Para terminar, nombramos a los iones y otros factores químicos. Estos tienen una función escasa en la regulación global de la circulación. Dentro de los vasoconstrictores podemos citar al calcio por su efecto sobre el músculo liso, el hidrógeno, que tiene efectos vasoconstrictores y vasodilatadores. Si aumenta produce dilatación, sin embargo un pequeño descenso puede provocar vasoconstricción. Como vasodilatadores también tenemos el potasio por el efecto inhibitorio sobre la contracción muscular, un efecto similar con el del magnesio. Los aniones, el acetato y el citrato, provocan una vasodilatación pequeña, y el dióxido de carbono, que provoca una vasodilatación moderada, pero en el sistema nervioso central actúa sobre el centro vasomotor, ejerciendo un efecto vasoconstrictor en todo el organismo. Esta es la bibliografía que utilizamos para la realización de esta presentación. Muchas gracias por su atención.